Muchas gracias por vernos en esta ocasión. Vamos a continuar con las presentaciones de las prácticas profesionales de los alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja, de la maestría de ciberdelincuencia. En esta ocasión tenemos a la abogada Lina Espino. Ella se encuentra en Perú y nos va a hablar acerca del estándar ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno. Si te puedes presentar, Lina, comentarnos acerca de ti, de tu profesión, de cuáles son tus intereses acerca de este tema y de la maestría, por favor. Muy buenas tardes, gracias Jonathan. Sí, efectivamente, yo me llamo Lina Espino Villar, soy abogada. He trabajado tanto en entidades del Estado como en entidades particulares. A la fecha me encuentro litigando en forma particular. Yo ya tengo ya 10 años dedicado allá desde que he egresado y estoy litigando. Me interesó en sobremanera esta maestría en la ciberdelincuencia, en UNIR, por el tema que está pues en boga y que viene en alza, que es la ciberdelincuencia, y en especial el ISO 3701, que es su sistema de gestión antisoborno, dado que como manifesté en época de pandemia, yo estuve trabajando con Intel Estado y pude ver de mano, obviamente, lo que ahí pasaba, ¿no? Con relación a los sobornos que existían. Es por eso que cuando me enteré de esta maestría, pues no dudé en inscribirme, en matricularme, y asimismo agradezco que el Círculo Estratega me haya aceptado en sus filas para hacer lo que viene a ser estas prácticas profesionales. Sin más preámbulo, eh, comenzaré en este caso a hablar con relación a lo que es el soborno. Yo me hice la siguiente pregunta. ¿Es el soborno un problema global contemporáneo? Y por supuesto que sí, llegué a la conclusión de que sí, efectivamente, el soborno es un problema global contemporáneo que no data de ahora, sino viene desde hace muchos años y haciéndole mucho daño a muchos países, no solamente al país donde vivo, sino a nivel internacional. Ha perjudicado tanto que en su momento no se dan cuenta, pero a la larga sí, es un cáncer que poco a poco va matando a esta sociedad. También antes de comenzar a entrar directamente a lo que es el ISO 3701, me hice la pregunta, ¿qué es en sí el ISO? ¿Qué significa estas siglas? Y llego a la conclusión que el ISO es una organización internacional de normalización que tiene su sede en Suiza y su sede en Suiza donde funciona es la principal y fue creada en un marco global que ¿qué buscaba? Buscaba combatir, obviamente, el soborno en cualquier parte del país. Asimismo, esta evolución normativa del ISO no surge obviamente de forma de casualidad, sino que surge por el soborno que existía desde hace muchos años. Entonces, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el año 2003 se adopta por primera vez una corrupción, principios globales de corrupción. Asimismo, en el año 2011, en Reino Unido, se publica el BS 10500, siendo el primer sistema de gestión antisoborno aplicable a estas organizaciones. Pero en el 2014 se aprueba y se publica el ISO 19600, que introduce lineamientos generales de compliance organizacional, siendo este la base para la creación del ISO 3701. Si bien es cierto, esta evolución no databa específicamente para sobornos, porque era en forma genérica. Es por eso que en el año 2016 se crea el ISO 3701, que es específicamente para sobornos. Del 2016 al 2026, que estamos hablando, ya pasó una década, pero el año pasado, en 2025, para más exacto, en el mes de marzo, esta ley se modifica. Este ISO 3701 2025 es modificado y trae múltiples, definitivamente, ayudas y diferencias para poder combatir. ¿Qué nos dice este ISO 3701-2025? La actualización de este ISO evoluciona la norma original y ¿qué hace? Ella es un enfoque armonizado del anexo SL, lo que permite una integración
perfecta con otras normas ISO. La norma del 2025 enfatiza una cultura de impulsada por el liderazgo, por encima del mero cumplimiento de procedimientos. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué es el anexo SL? No voy a entrar mucho a tallar, porque como es una parte introductoria, voy a decir algunos aspectos nada más. Se dice que esto es una estructura común creada por el ISO para que todas sus normas de sistema de gestión, como el ISO 9001, el ISO 14001, el ISO 37301 y el ISO 37001, se unifiquen en una estructura de todas las normas ISO y que facilite esto la integración de varios sistemas de gestión en una sola organización, haciendo esto más eficiente y coherente la implementación, auditoría y mantenimiento de las normas. Si bien es cierto, también en este anexo SL encontramos y define 10 cláusulas comunes desde el contexto hasta las mejoras continuas. Establece también este anexo SL un lenguaje común entre normas, mismos términos y mismas lógicas. Asimismo, pasamos al tema de que viene a ser, ¿qué regula este ISO 3701? Regula el soborno directo o indirecto, pagos de facilitación, intermediarios y terceros, donaciones y patrocinios, conflictos de intereses, interacción con funcionarios públicos. Quiero aquí dar un ejemplo con relación al soborno, que es un cáncer que mata poco a poco a toda nuestra sociedad a nivel mundial. Acá en el Perú, en el año 2014 aproximadamente, hubo un escándalo a nivel internacional. Estoy hablando del caso de Odebrecht. El Odebrecht estuvo en el es una empresa brasileña que vino en la época de Toledo a realizar trabajos. Él ganaba las buenas pros. Esta empresa Odebrecht se rodeaba de una élite acá en Perú y en otras partes del mundo, de élites grandes, donde ellos por soborno le daban una dádiva, un soborno sea al presidente o sea a otras personas, y le daban la buena pro de obras grandes. Tenemos la interoceánica, que fue un escándalo que al final Odebrecht lo que tuvo que hacer, regresa a su país y lo que hace cuando van los fiscales peruanos para que lleve proceso, ellos lo que hacen es llegar a un acuerdo con la fiscalía y para que ellos no ingresen a la cárcel, la familia Odebrecht se sometan a una colaboración eficaz, los cuales señalan, la familia Odebrecht en Brasil, de que ellos tenían ya realizando este tipo de sobornos a más de 12 países. Tenemos Chile, México, Ecuador, Perú y Venezuela, entre otras partes. Entonces, este es un claro ejemplo del soborno a gran escala. Ellos al final no llegaron a la cárcel por el tema de Odebrecht acá en Perú, porque, como vuelvo a repetir, ellos transaron con el fiscal y se sometieron ellos a una eh, colaboración eficaz. Es por eso de que al final, acá en el Perú al menos no llegaron, ni tampoco llegaron a pagar la reparación civil. Es un claro ejemplo que si en esa época hubiera existido el ISO 37001-25, yo creo que se hubieran dado cuenta definitivamente de lo que ahí estaba sucediendo. Esto fue descubierto en el año 2016 por Estados Unidos en diciembre, por las remesas que ellos mandaban, y es por eso que se descubre todo esto, ¿no? Todo ese soborno internacional de Odebrecht. Como digo, si ISO 37001 hubiera estado implementado, se habría detectado y gracias a los controles, obviamente, más rigurosos que existen en la actualidad, como es la debida diligencia de selección de socios, auditorías constantes, canales de denuncia seguros y una cultura definitivamente centrada en la transparencia, es que se hubiera podido, obviamente, detectar este tipo de sobornos. Ahora, hablo de los principales cambios del ISO 37001-2025. El mayor enfoque en terceros y gestión de conflictos de intereses. Se exige acá, como dije hace un momento, un control más estricto sobre relaciones con terceros, incluyendo evaluación de riesgo, prevención de gestión y activa de conflictos de interés, transparencia y trazabilidad en los pagos, contratos y decisiones, sector público, privado y ONGs.
Asimismo, este ISO 3601-2025, ¿qué ha traído? Ha traído a que las empresas tienen 3 años como máximo para que ellos puedan adaptarse a las nuevas normativas de este ISO. ¿Y qué tienen que hacer esta empresa? Formar a su personal, capacitarlos, darles hablarles sobre los nuevos requisitos para que ellos estén a la par y al estándar de lo que exige esta norma. Asegurar que la alta dirección lidere con el ejemplo, sensibilizar sobre el valor estratégico de la integración y la prevención del soborno. Nosotros sabemos que en Japón, en China, este tipo de sobornos no existe, porque si el Estado ellos son detectados sobornando, ellos saben que ellos lo pagan con la muerte. Es por eso que muchos japoneses, chinos se suicidan, porque saben que al final, perdón, el Estado lo va a sancionar y es la pena de muerte. Ellos no realizan este tipo de actos ilícitos en sus países, pero sí los realizan fuera, porque saben que las normas ahí no son tan fuertes y drásticas como en su país, porque saben que cuando son descubiertos son denigrados públicamente y les quitan todos sus bienes y hasta su quinta generación pierden todo privilegio. Es por eso que ellos en estos países no existe este tipo de antisobornos, de corrupciones. Las fallas más frecuentes que yo he podido investigar con relación al ISO 37001 es que las personas los empleados subestiman el impacto de los cambios, pensando que es una simple revisión técnica y no se dan cuenta de la trascendencia que tiene esto. No revisan la documentación ni los procesos claves con la debida diligencia, evitando de esta manera, perjudicando a su empresa y obviamente no tuviendo una certificación ISO 37001, que como todos sabemos, que el sistema de gestión antisoborno, si una empresa tiene el ISO 37001, lo que genera es darle a otras empresas, a las personas que van a obviamente negociar con ellos, la seguridad de que ellos están dentro de estos parámetros y que ellos no son sobornados fácilmente. Así que esto aumenta la competitividad y hace la diferencia con otras empresas que no tienen el ISO 37001. Acá en mi país, en Perú, es es uno de los países que lidera, ha dado más de 2000 ISOs 37001 en lo que va del año. Eso ya más adelante en la siguiente exposición voy a detallar con cuáles. Regresando al tema de las fallas frecuentes que se ha podido detectar o ver de lo que he podido investigar, es esperar demasiado para iniciar la transacción. Riesgo de no estar preparados en una auditoría. Como hemos dicho de un momento, hay auditorías constantes que se dan periódicamente, el cual, si son detectados ellos que están cometiendo alguna infracción, pues van a tener una sanción drástica. Mantener una cultura formalista sin aplicar los principios en la práctica. También se dice que las fallas frecuentes que se han encontrado es la pérdida de oportunidades comerciales, como dije hace un momento, o el acceso a contratos por falta de alienaciones. Es por eso de que es importante de que estas empresas estandaricen y se alineen al tema de el ISO 37001, que es muy importante en estas épocas. Como es una parte introductoria, yo hasta aquí he llegado con mi investigación. Ya más adelante, ya cuando realice la otra etapa, ya profundizaré en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, con esta introducción a este estándar, el cual en efecto, pues bueno, lo que busca es de manera preventiva evitar pues justamente la realización de este tipo de delitos, porque al final, pues bueno, es un delito y depende de la magnitud o depende de la gravedad del daño que esto genere, pues bueno, puede ser clasificado de diferentes maneras. Y no solamente en gobiernos de países, sino ahora en gobiernos corporativos, que justamente por eso es que se trata de implementar o las organizaciones buscan implementar ahora ese tipo de sistemas para evitar pérdidas, principalmente pérdidas financieras.
Entonces, en la segunda entrega de este tema, pues bueno, ya veremos un poco más a detalle justamente estos lineamientos, algunos ataques y quizá algunas mejoras o tipo de prevenciones que podamos revisar. Pues muchas gracias, Lina. No sé si gustes agregar algo más antes de terminar con la grabación. Sí, se me pasó, perdón, se me pasó señalar de que acá en mi país, bueno, y es conocido a nivel internacional, de que acá presidente que sube al gobierno, presidente que termina en la cárcel. Y en la época de Toledo se dio pues esta corrupción a gran escala con Odebrecht, y es que el presidente, el expresidente Toledo, a la fecha está purgando una condena por este tipo de delito de soborno a nivel pues de alta escala. Eso sería todo lo que. Gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. Continuaremos con el tema en la siguiente sesión. Que estés muy bien. Hasta luego.